Buenos días compañeros, muy buenos días señor profesor. El día de hoy esperamos se encuentren muy bien. Nuestro grupo y yo les vamos a hablar y les vamos a exponer sobre el ámbito de validez temporal de la norma penal en nuestra legislación colombiana y en el derecho comparado internacional. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Ospina Cano, Alejandro Acevedo Ospina, John Freddy Betancur Salazar y quien les habla Paola Andrea Ríos Tavares. Antes de iniciar, quiero que sepan que vamos a hacer un breve repaso, una breve introducción al tema para que todo nos quede mucho más claro. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan o sugerencia, con mucho gusto las atendemos y las recibimos por medio del correo electrónico. Ya sean mis compañeros o yo, cualquiera les estaremos comentando. Muchas gracias. Primero que todo, vamos a empezar con nuestra legislación colombiana para darle paso a la comparación con el derecho internacional. Bueno, primero vamos a comenzar hablando sobre el ámbito de validez de la norma penal. El ámbito de validez de la ley penal determina los alcances y límites de la ley penal. Cuando se hace referencia al ámbito y aplicación de la ley penal, se quiere significar su sentido, alcance y aplicabilidad en el espacio, tiempo y también a las personas. Encontramos el ámbito temporal, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, y ese es el que determina el momento y hasta cuándo está vigente una norma. Después tenemos el ámbito material, que son las normas aplicables. El ámbito espacial, que es el que determina en qué demarcación geográfica o espacio tiene aplicación la norma. Y por último, el ámbito personal, que señala a quién o a quiénes se les debe aplicar la norma. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la validez temporal. Hablando y recordando, ¿cierto? Entonces, es principio general de que las leyes rigen únicamente hacia el futuro. Esto es para los casos que ocurran después de comenzada su vigencia. Este principio puede formularse técnicamente diciendo que las leyes rigen como regla general desde su promulgación a lo sumo desde su publicación y hasta su derogatoria. Esta puede ser expresa o tácita. Su promulgación se entiende en el derecho patrio como la inserción completa del texto de la ley en el diario oficial, medio estatal de divulgación que no puede ser suplido por nadie. Según nuestro Código de Régimen Político y Municipal, en su artículo 52, las leyes comienzan a regir 2 meses después de su promulgación, salvo que ellas mismas dispongan de otra cosa. Bueno, la sanción es la primera función constitucional del presidente de la República, la cual consiste en la firma del texto legal, acto con el cual culmina el proceso legislativo nacional. La expedición lleva la misma fecha y se ha de suponerse que consiste en comunicar oficialmente que la ley ha sido sancionada. Y la publicación consiste en dar a conocer el texto o el contenido de la ley al público en general con suficiente amplitud. Bueno, lo siguiente es una pequeña notica especial para que se les quede grabada. Recuerden que cuando ya nosotros sabemos cómo nació, cómo se formó todo el proceso para que una norma pueda ser válida, entonces tenemos que tener en cuenta que por razones de justicia, por razones elementales, estas leyes no pueden regir nunca, jamás, antes de que los ciudadanos hayan tenido la posibilidad de conocerla, lo cual no acontece mientras el texto permanezca en sigilo, es decir, que todavía no se haya dado, que todavía no se haya promulgado, que todavía no se haya entregado a la comunidad. Esto es muy importante entenderlo para que por favor no se nos olvide y nos acordemos que
ignorancia de la ley no sirve de excusa, entonces aplica si ya las normas y estas leyes se han dado a la comunidad. Para hablar del principio de favorabilidad, hay que indicar que este principio se aplica para saber qué ley le es aplicable a un caso concreto cuando existe sucesión legislativa. Por ello, si la nueva ley es favorable al reo, debe aplicarse retroactivamente, pero si es desfavorable, continuará aplicándose la vieja ley en forma ultraactiva a los hechos realizados con anterioridad a la terminación de su vigencia. La ultraactividad supone un proceso en curso, es decir, que no haya sido juzgado definitivamente, pues los procesos juzgados se les aplicó la ley anterior favorable. Un ejemplo de dicho principio de favorabilidad es que si, por ejemplo, existe un ciudadano que esté siendo investigado por el órgano de persecución penal y que por ende este es sujeto de derecho penal, dicha protección y a la luz de este principio se orienta solamente a buscar la solución más favorable frente a la existencia de un conflicto de leyes, evento en el cual se debe optar por la ley menos grave a los intereses de este individuo. Bueno, muchachos, ya para hacerles pues un breve resumen y para que nos quede súper claro lo de este principio de favorabilidad, entonces les voy a decir algo pues como en palabras más coloquiales para que lo tengamos presente. Este principio indica que en caso de que exista una duda en cuanto a si se debe aplicar una ley derogada o una ley vigente, se debe optar por la que tiene una sanción más favorable para la persona acusada. Es una excepción, obviamente, cabe decirlo, y solo aplica en materia laboral y en materia penal. El principio de favorabilidad es de rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Que este principio está contemplado en el artículo 85 de nuestra Constitución Política. Abro comillas. Nuestra Constitución Política señala, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, cierro comillas. El principio de favorabilidad forma parte del derecho al debido proceso. Este es la garantía entonces fundamental que tiene cualquier persona con la cual se busca que todas las decisiones se tomen debidamente sustentadas y en forma objetiva. Bueno, entonces para empezar con esta diapositiva explicándoselas, vamos a tener en cuenta todo sobre la ley temporal, es decir, cuándo, hasta cuándo, qué es derogar, qué es abrogar, qué es subrogar y qué es la inexequibilidad. Listo. Entonces tenemos que tener en cuenta que la ley penal, como todas, comienza su vida desde su promulgación, sanción, expedición o 2 meses después de su inscripción en el diario oficial. Esto significa que la ley debe ser publicada fundamentalmente para que los ciudadanos la conozcan, pues se suele insistir en que nadie, absolutamente nadie, puede discutir en su favor el desconocimiento de dicha ley. La ley siempre va a desaparecer cuando es derogada, cuando es abrogada, cuando es subrogada, cuando es declarada en contra de la Constitución o sencillamente cuando se ha vencido el término de duración que la misma ley ha establecido. Son superados los motivos que dieron lugar a la emisión. Listo, entonces derogar es anular algunos o alguno de los preceptos de la ley, quitarle una parte, lo que implica la pérdida de la finalidad de la norma. Abrogar por su parte equivale a abolir una ley en todas sus partes, hacerla fenecer. Subrogar es sustituir una cosa por otra, suponer una cosa en lugar de otra o cambiar una ley por otra respecto a la misma materia de regulación. Y cuando hablamos de inexequibilidad, se presenta cuando la Corte Constitucional declara una ley contraria a la Carta. También esto lo podemos llamar como acción de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad, que es una herramienta jurídica a través de la cual
se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que ésta atenta contra la ley fundamental del Estado. Bueno, en conclusión, cuando hablamos de la ley en el tiempo, hacemos referencia al lapso de tiempo, la redundancia, durante el cual una norma habrá de surtir efectos jurídicos. Hay que tener presente que no necesariamente la fecha de entrada en vigencia de una ley es la misma fecha de la promulgación de la ley. Bueno, es importante que sepamos que cuando estamos hablando de la ley en el tiempo debemos también hacer mención de los derechos adquiridos. En Colombia, por derecho adquirido se entiende tanto en la teoría y en las sentencias judiciales como aquel derecho que ha entrado en el patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él y que por lo mismo no se le puede quitar o vulnerar porque quien lo creó lo reconoció de manera genuina. Bueno, muchachos, entonces para que esto quede un poquito más claro, yo les voy a decir que los derechos adquiridos se pueden entender como situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y que han consolidado a favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a las leyes posteriores. Debemos saber que los derechos adquiridos se encuentran consolidados en el artículo 58 de la Constitución, donde dice que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglos a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Un ejemplo que les puedo dar para que entremos como más en materia es que, por ejemplo, si un patrón realiza un aumento extraordinario de salario a una categoría o grupo específico pues de trabajadores, ese aumento se convierte en un derecho adquirido y cuando lo reciben se ve reflejado pues en el salario. Vamos a abarcar el tema de las meras expectativas, expectativas legítimas y situación jurídica consolidada. Entonces vamos a empezar con las meras expectativas. La Corte Constitucional define que son aquellas esperanzas o posibilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico. La jurisprudencia ha precisado que una de las principales diferencias entre los derechos adquiridos y las meras expectativas consiste en que mientras los derechos adquiridos gozan de la garantía y la inmutabilidad que se deriva de su protección expresa en la Constitución, salvo a los casos excepcionales en el artículo 58, las meras expectativas, en cambio, pueden ser objeto de modificación por el legislador, pues carecen de dicha protección constitucional. O sea, que mientras los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos o modificados, las meras expectativas sí pueden ser afectadas por el legislador, habida cuenta de que éstas no gozan de la misma protección de que son objeto de los derechos adquiridos. Compañeros, les recuerdo pues que en este momento estamos enfocados en el ámbito de validez temporal de la norma penal. Entonces, por eso, esos tres temas donde hablamos de las meras expectativas, las expectativas jurídicas y la situación jurídica consolidada, los vamos a tocar muy por encima, simplemente para que tengamos un concepto claro de qué significan y en qué momento se pueden aplicar o en qué momento nos los podríamos encontrar. Entonces, para hablar de las expectativas legítimas, es importante saber que la Corte Constitucional nos habla de ellas como una probabilidad cierta de consolidación futura del correspondiente derecho si se establecen las condiciones establecidas en una ley determinada. Por su parte, pues, se definen las situaciones jurídicas consolidadas como un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aunque se goce todavía de sus beneficios. Para continuar con el tema, vamos a tomar la irretroactividad de la ley penal.
La ley, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, nace y se aplica respecto a los conflictos sucedidos con posterioridad. Es decir, que esta opera hacia el futuro, entre otras cosas, porque pues muchachos, es obvio que nadie se puede imputar un hecho como delictivo si no ha sido previsto como tal con antelación a la realización de dicho comportamiento. Dicho en otras palabras, el principio de retroactividad de la ley significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo. Sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, lo que brinda seguridad jurídica. Como normalmente existe la excepción a la regla, este principio también cuenta con una, que es la favorabilidad, también establecida en la Constitución en el artículo 29 en su inciso 3, que permite la eventual aplicación retroactiva de la ley. Importante para recordar, la irretroactividad quiere decir que cuando una ley cambia porque se reformó o se adicionó algo, no debe aplicarse a alguien que tenía un derecho previo a la ley si dicha ley, en lugar de beneficiarlo, lo está perjudicando. Bueno, muchachos, volviendo al tema penal, hablamos de la retroactividad de la ley penal más favorable. Según la RAE, retroactividad significa que es algo que obra o tiene fuerza sobre el pasado. La ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a situaciones ya definidas o consolidadas bajo leyes anteriores. Les vamos a dar algunos ejemplos de eso. Como regla general, es importante saber que la ley penal es irretroactiva, pero excepcionalmente puede ser retroactiva cuando sea favorable al reo. En virtud de lo anteriormente expuesto, se pueden dar las siguientes situaciones. 1. Cuando la ley nueva se considera delito un hecho que en la antigua no lo era. La ley nueva no se puede aplicar con efectos retroactivos, por tanto, no se puede aplicar a supuestos que ocurrieron durante la vigencia de la ley derogada. Para continuar con los ejemplos, uno de ellos y muy importante es que en la nueva ley se agravan las consecuencias, si en la nueva ley se agravan las consecuencias previstas en la antigua o se amplía su ámbito de aplicación, también cabe la retroactividad. Otro caso que podemos contemplar es si en la nueva ley deja de considerarse un delito un hecho penado. Hasta entonces cabe la retroactividad. Si en la nueva ley se regula un hecho con menos pena que en el precedente, igualmente también cabe la retroactividad. En el caso de que existan situaciones favorables y desfavorables al mismo tiempo, en cuyo caso se le debe dar una audiencia al reo, en este momento ya es decisión del juez, ya él es el que debe decidir. Para darle conclusión a este tema, decimos que los efectos de retroactividad se producen sobre los hechos pendientes de ser juzgados y también sobre los ya juzgados y sentenciados, cuando el autor esté cumpliendo condena. La retroactividad también tiene efectos una vez cumplida la condena en materia de antecedentes y de reincidencia. La retroactividad también alcanza a la norma administrativa que va vinculada a la pena. Cuando la norma que es derogada es más beneficiosa que la otra, los delitos cometidos durante este periodo de vigencia, aun cuando no se encuentre en vigor por haber sido derogada, también tienen carácter retroactivo. La ultraactividad de la ley penal más favorable. Esta consiste en seguir aplicando una ley muerta por derogación, abrogación, subrogación, declaración de inconstitucionalidad, entre otras, a hechos ocurridos durante su vigencia o antes de su desaparición, siempre que respecto de las normas posteriores sea más favorable para la persona. Así, por ejemplo, si la ley que regía al momento de la comisión del hecho previa prisión de 1 a 6 años y la nueva prisión de 3 a 10 años, deberá aplicarse a aquella. Los ejemplos de benignidad señalados en precedencia pueden ser trasladados a esta sede.
¿Qué es la ley intermedia? Es la ley que existe entre aquella ley que tenía vigencia al instante de la comisión del hecho y la ley que regía el momento de pronunciar el fallo. Es decir, en este orden de ideas, la ley intermedia desplaza a la que vivía al momento del delito por esta simplemente ser más favorable e impide la aplicación de la existente al momento del fallo por ser contraria al principio de irretroactividad de la ley más gravosa. De otra manera, cuando se publica la intermedia, automáticamente toma el lugar, por retroactividad, de la norma más favorable, de la que la regía al instante de realización del hecho. Cuando aparece la tercera, o sea, la del fallo, no puede ser confrontada con la primera, porque ha sido desechada, sino con la intermedia que ha tomado su lugar. En otras palabras, cuando hablamos de ley penal intermedia, estamos hablando de la ley penal que entró en vigor en un momento posterior al de la comisión del hecho delictivo y que se encuentra ya derogada en el momento en el que ésta se enjuicia. Las leyes ordinarias son aquellas que se dictan para contemplar las situaciones frecuentes y habituales en la vida social. La ley ordinaria es la norma de rango legal que constituye generalmente el tercer escalón de la jerarquía jurídica de las leyes de un Estado, tras la Constitución y paralelamente a las leyes orgánicas u otras equivalentes del mismo rango jerárquico y distintas a nivel competencial. En el ordenamiento jurídico de la mayoría de países existen distintos tipos de leyes. La denominada ley ordinaria es aquella en la que no hay trámites especiales para su aprobación. Las leyes excepcionales se conocen e identifican con la doctrina a las que se dicta para regir únicamente mientras dura una situación objetiva de anormalidad social, como puede ser una epidemia o una calamidad pública, pero sin prefijar la fecha en la que tal vigencia debe terminar, pues porque es imposible que se pueda prefijar en casi todos los casos. Simplemente, la vigencia de la ley excepcional está condicionada a la duración de una situación social extraordinaria, pero objetivamente apreciable. Las leyes transitorias o temporales son aquellas leyes que predeterminan cronológicamente el fin de su vigencia. Esto es, prefijan la fecha hasta la cual deben regir. Como les poníamos en el ejemplo, puede ser un año, 2 años, 6 meses. Eso ya pues es muy autónomo de cada una. La doctrina absolutamente dominante en el mundo entero sostiene que estas leyes deben siempre e invariablemente aplicarse a los hechos perpetrados durante su vigencia, pues de otra manera esta última concluirá antes del término señalado en la propia ley. A continuación estudiaremos el ámbito de validez temporal de la norma penal en el derecho internacional. Lo compararemos pues con otros países. Es supremamente importante que a partir de este momento empecemos nosotros mismos a identificar las diferencias que existen entre los países. Bueno, por ejemplo, en España, este pequeño resumen que les quisimos poner acá para que lo tengan presente. Las normas penales tienen una vida útil ligada a su periodo de vigencia. Así, la eficacia de la ley no se produce hasta la entrada en vigor de la misma. Normalmente suele acontecer 20 días, apenas 20 días después de su publicación. Consecuentemente, la norma procesadora no se derogará hasta la entrada en vigor de la nueva. Bueno, es importante resaltar el artículo 25.1 de la Constitución española y el artículo 7 del Código Penal, que los dos hacen referencia a lo que se denomina como la teoría de la acción, que es donde nos hablan que a nadie se le puede juzgar
en el momento que cometa un delito si ese no está regulado por la ley, porque eso sería ir en contra del principio de legalidad. Por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución española nos dice que nadie puede ser condenado y sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Y el Código Penal en el artículo 7 nos dice, a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos y faltas se considerarán cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Si nos centramos en la promulgación de las leyes, nos podemos referir a los artículos 2.1 y 2.2 del Código Civil, que nos determinan que en un primer momento las leyes se promulgan por medio del boletín oficial y entran en vigor a los 20 días, salvo que recoja lo contrario que se va a derogar por otra ley posterior, teniendo en cuenta que ni la costumbre ni el uso contrario tienen efectos de preferencia frente a la ley. Cuando hablamos de derogación, nos referimos a tres, es decir, existe la derogación expresa por ley, que la misma existe cuando una ley penal reemplaza a otra ya existente o recoge expresamente la derogación de la ley ya existente. Esta será la forma por la que normalmente se deroga una ley. También existe la derogación tácita por ley posterior que incide en la misma materia. La misma va a existir cuando una nueva ley recoge una regulación diferente sobre una misma materia, aun en el caso en que no se diga expresamente que se sustituye y por tanto que se deroga la ley ya existente. Cuando hablamos de la derogación por incompatibilidad con la Constitución, esta derogación viene contenida en la disposición derogatoria numeral 3 de la Constitución española, donde se determina que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Bueno, hay que decir, por tanto, cuando hablamos del principio de irretroactividad de la ley penal, que las leyes penales no van a poder aplicarse a aquellos casos que se dan con anterioridad a que dicha ley se promulgue. Por ello, como consecuencia de esto, se dice que la retroactividad como regla general está prohibida y que solo cabe aplicarla en determinados casos. La existencia de dicho principio de irretroactividad tiene sentido desde los siguientes puntos de vista. Bueno, el primero, la seguridad jurídica. El segundo, el principio de legalidad. Y el tercero, la teoría del delito. Las normas que establezcan circunstancias eximentes, atenuantes o que disminuyen la gravedad de las penas y que las despenalicen pueden ser aplicadas retroactivamente. En el hipotético caso de que establecieran una serie de reglas para la revisión de una condena y la determinación de la ley más favorable, habrá que dictar una nueva resolución. La justificación que puede existir por la cual se aplica el principio de retroactividad en determinadas ocasiones viene dada, entre muchas, por las siguientes razones que les voy a dar. ¿Como cuáles? Primero, que la pena supone una forma de defensa social, por lo que hay que entender que si esa pena cambia y es más favorable para el reo, sería injusto no aplicarle la nueva pena al mismo. Segundo ejemplo, puede que un castigo sea despenalizado y por tanto no sería lógico que se continuara castigando al reo. No puede cumplirse una pena derogada, tiene que estar de acuerdo con la ley vigente. En cuanto a la determinación de la ley más favorable, hay que destacar entonces el hecho de que en ocasiones resulta difícil determinar si una ley posterior es o no más favorable. Esa dificultad surge debido a que a veces se precisa comparar penas heterogéneas. Pero como estamos hablando con ejemplos, vamos a considerar que se puede entender en general como la ley más favorable.
¿Cuáles? Primera, aquella que puede recoger un tipo de delito que no contempla el hecho anterior o que si lo contempla como menos grave. Segunda, aquella en la que se suprimen las circunstancias que en su día consideraron un supuesto como tipo agravado. Tercera, aquella en la que se reduce el alcance de la concurrencia de una circunstancia agravante. Y cuarta, aquella en la que aun siendo el mismo delito, reduce la pena respecto al mismo. Cuando hablamos de las leyes intermedias, estamos hablando de aquellas que entran en vigor después de que se comete el hecho, pero con anterioridad al juicio o al total cumplimiento de la condena, es sustituida por otra ley posterior. La regla general permite aplicar con retroactividad dicha ley intermedia siempre y cuando la misma sea más favorable para el reo, pero nunca es más desfavorable, jamás. Cuando hablamos de las leyes temporales, hablamos de aquellas que se dictan en un periodo limitado de vigencia, normalmente cuando existen circunstancias excepcionales. Se dictan para un periodo determinado de tiempo o bien para un periodo indeterminado, mientras exista una situación concreta. La misma se aplicará durante ese periodo o durante esa situación, y cuando finalizan estos, se vuelve a aplicar de nuevo la ley que existía anteriormente, o bien se aprueba una ley ordinaria nueva frente a esta temporal. Para hablar de las leyes penales en blanco, decimos que son aquellas que necesitan ser completadas por otras leyes extrapenales a las que se remiten. Por ello, siguiendo lo que considera la doctrina mayoritaria, si existen modificaciones en las leyes extrapenales que limiten el alcance del supuesto de hecho de la ley penal, dando lugar a una ley penal más favorable, la misma deberá aplicarse retroactivamente. Las leyes procesales penales son aquellas que mezclan los principios y fines penales con los procesales, y en principio cabe considerar que las mismas no pueden aplicarse con carácter retroactivo. Deberán aplicarse la vigente ley procesal en el momento oportuno a cada acto procesal. La normativa procesal puede afectar a derechos fundamentales tan importantes como la libertad del reo. Las leyes sobre responsabilidad civil son aquellas leyes que, aunque no son penales porque son de derecho privado, están conexas con las penales e igual que sucede con las procesales penales, en principio cabe considerar que las mismas no pueden aplicarse retroactivamente. Vamos a hablar ya del ámbito de validez temporal de la ley penal en Argentina. La obligatoriedad de las leyes surge del Código Civil y Comercial en su artículo 5. Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas mismas determinen. Por lo tanto, las leyes se aplicarán a los hechos ocurridos desde el instante de su vigencia y hasta el momento de su derogación, lo que generalmente ocurre en forma total o parcial cuando se promulga una nueva. Los problemas de sucesión de leyes pueden traer dudas, en un caso concreto, sobre las que se debe aplicar al mismo, es decir, saber cuál ley corresponde, si la que se encontraba vigente al tiempo de cometerse el delito, al momento de la sentencia, o a la que se supone en vigencia durante el cumplimiento de la pena. El principio general o básico que rige la validez de la ley penal en el tiempo es el de irretroactividad, según las cuales las leyes rigen solo para casos futuros, posteriores a su puesta en vigencia y no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de la misma. Este principio se fundamenta también en el principio de legalidad en el artículo 18 de la Constitución Política.
Cuando hablamos del tiempo de comisión del delito, nos estamos refiriendo a un concepto necesario para establecer la ley temporalmente aplicable. La doctrina dominante sostiene que el delito se comete en el momento de ejecución de la acción, en el momento en el que debía realizarse la acción omitida o en el del resultado no impedido. El principio de irretroactividad de la ley puede ser dejado de lado, por decirlo así, en cuanto a su aplicación por el principio de la ley más benigna que se establece en el artículo 2 del Código Penal. Este dice lo siguiente: si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán en pleno derecho. Es decir, que habiendo una ley posterior más benigna, el principio de irretroactividad sufre una alteración, que nosotros la conocemos y siempre la llamamos como la retroactividad. Ese principio de retroactividad autoriza la aplicación de la ley a un hecho ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, siempre que la misma beneficie al imputado. El principio de ultraactividad de la ley penal nos dice que la ley vigente al tiempo de la comisión del delito y posteriormente sustituida por otra más gravosa, sigue rigiendo para la regulación del hecho aún después de su derogación. El principio de ultraactividad adquiere relevancia en materia de leyes temporales y excepcionales. Las primeras se caracterizan por tener determinado de antemano el tiempo de vigencia. Las segundas hacen depender su vigencia de la subsistencia de situaciones que por su índole son temporales o transitorios. Por eso resulta lógico que estas leyes se apliquen aún después de su derogación a los hechos ocurridos durante su vigencia. Ello porque el fundamento de la retroactividad de la ley penal más benigna se apoya en que la supresión o reducción de la pena es consecuencia de un cambio de concepción jurídica que debe beneficiar al autor del hecho. No obstante, en el caso de las leyes transitorias o excepcionales, la situación es diferente, pues su derogación se debe a que ha desaparecido la situación de necesidad, pero permanece inalterada la reprobación del hecho cometido durante su vigencia. Por ley penal más benigna se entiende aquella que desde todo punto de vista sea más favorable que la otra. Téngase presente que puede suceder que una ley sea más favorable que otra, pero en algunos aspectos, ya que en otros puede ser más gravosa. Por ejemplo, la ley A impone una pena de prisión de 1 a 6 años, pero no admite causales de atenuación. La ley B impone pena de prisión de 2 a 8 años, pero admite causales de atenuación. En estos casos debe decidirse cuál de ellas se aplicará en su totalidad, ya que no se admite la aplicación de dos leyes distintas a un mismo caso. La excepción de la regla se encuentra en el artículo 3 del Código Penal que dice: el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado. O sea, a través de esta excepción se permitirá aplicar dos leyes penales, o sea, una que imponga pena menor por un delito y otra que sea más favorable para computar el lapso de prisión preventiva. A continuación ya estudiaremos el ámbito de validez temporal de la ley penal en la legislación mexicana. Bueno, entonces para empezar vamos a devolvernos un poquito y vamos a hacer referencia que tanto los delitos como las sanciones de estos tienen una fecha de vigencia y a esto se refiere el ámbito temporal de validez. En otras palabras, la ley penal es aplicada a todos los delitos ejecutados en el momento en que ese acto fue considerado como delito y entró en vigor.
Si un acto es considerado como delito por alguna nueva ley y se cometió antes de que esta ley entrara en vigor, el acto no será juzgado como delito. De la misma manera, una sanción no será aplicada si el delito que se cometió antes de que la ley que aplicara la sanción fuera sancionada o reformada. Solo se aplicará la ley que esté en vigencia, aunque para esta regla también existen algunas excepciones. El principio del ámbito temporal de validez es básicamente la irretroactividad de las leyes penales. Los delitos serán sancionados por la ley penal que se encuentre vigente en el momento en que se cometió dicho delito. Pero a pesar de este principio, como les decía, existen algunas excepciones que ahorita vamos a estudiar. Bueno, las excepciones del ámbito de validez temporal de la ley penal. Entonces decimos que si una sanción es aplicada y posteriormente entra en vigor una reforma a la ley o entra en vigor una nueva ley en relación a esa sanción o delito, es posible que sea aplicada a los hechos ocurridos anteriormente, siempre y cuando la reforma o nueva ley sea beneficiosa para el delincuente. En la legislación mexicana encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, donde nos dicen: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y en el Código Penal Federal, en su artículo 56, encontramos: cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrar en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. Entonces, el ámbito temporal de validez de la ley penal se refiere al tiempo en que las leyes están vigentes. Supuestamente hechos típicamente antijurídicos llevados a cabo durante la vigencia de una nueva ley derogada, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de una persona alguna. Pero, ojo, sin embargo, en el derecho penal se aplicará la ley más favorable que conduzca por cualquier circunstancia a consecuencias menos rigurosas para el delincuente. Ya vamos a hablar de Guatemala. Cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el tiempo, lo hace con el fin de explicar el tiempo de duración de la misma y los hechos que debe regular bajo su imperio. Su ámbito de validez temporal está limitado en dos momentos: el momento en que nace, su promulgación, y el momento en que fenece por la abrogación o derogación. A este aspecto en la doctrina se le conoce como sucesión de las leyes, porque indiscutiblemente, a través del tiempo, unas suceden de las otras. Bueno, entonces vamos ya a hablar de los principios que rigen la validez temporal de la ley penal en la jurisdicción de Guatemala. Entonces, cuando hablamos de extractividad, una ley debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. La ley penal, es bueno que aclaremos que es posible aplicarla fuera de la época de su vigencia. Por ejemplo, el artículo 2 del Código Penal, el decreto 1773 del Congreso de la República de Guatemala señala: extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo condena. Cuando hablamos ya de retroactividad, decimos que es la que consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta a la sentencia que se haya dictado. Cuando hablamos pues de ultraactividad, podemos decir que en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior ley.
Es decir, cuando una ley ya abrogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso nacido bajo su vigencia, existe la ultraactividad. Bueno, de lo anterior se desprende que la extractividad de la ley penal comprende la retroactividad y la ultraactividad. Solo puede aplicarse cuando exista el presupuesto fundamental que consiste en favorecer al reo. Los casos en que se puede presentar la ultraactividad son los siguientes. Los especialistas han considerado que durante la sucesión de las leyes penales en el tiempo pueden presentarse 4 casos que se describen de la siguiente manera. Entonces les voy a dar. El primero, la nueva ley crea un tipo penal nuevo. Ello quiere decir que una conducta que con anterioridad carecía de relevancia penal resulta castigada por la ley nueva. En este caso, la ley penal nueva es irretroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque perjudica al sujeto activo. Segundo, la ley nueva destipifica un hecho delictuoso. Quiere decir que una ley nueva le quita tácita o expresamente el carácter delictivo a una conducta reprimida o sancionada por una ley anterior. En este caso, la ley penal nueva es retroactiva, es decir, que debe aplicarse al caso concreto porque favorece al reo. Tercero, la ley nueva mantiene tipificación del hecho delictivo y es más severa, o sea, que se trata de una ley nueva que castiga más severamente la conducta delictiva que la anterior ley. En este caso, la ley penal nueva resulta irretroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque es perjudicial para el reo. Y por último, la cuarta nos dice que la ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictiva y es menos severa, debido a que se trata de una ley nueva que castiga más levemente la conducta delictiva que la ley anterior. En este caso, la ley penal nueva es retroactiva, es decir, que puede aplicarse al caso concreto porque favorece al reo. En cualquiera de los 4 supuestos planteados, cuando se aplica una ley cuya vigencia es posterior a la época de comisión del delito, o sea que existe retroactividad, si por el contrario, cuando aún bajo el imperio de la ley nueva se siguen aplicando las leyes derogadas, entonces estamos hablando de un caso de ultraactividad. En este momento vamos a estudiar el ámbito de validez temporal de la ley penal en Bolivia. Nos podemos referir al nacimiento de las leyes como que nacen en virtud de su promulgación y su publicación. Una ley puede originarse en cualquiera de las cámaras aprobadas. Esta pasa para que otra haga la revisión y si es aprobada, la ley se sanciona por el Congreso y después pasa al presidente de la República para su promulgación y este acto que enmarca lo conocemos como el nacimiento de la ley. Cuando hablamos ya de la promulgación y la publicación, decimos que la promulgación es un acto jurídico de derecho público mediante el cual el presidente de Estado o en su defecto el presidente de la Asamblea Legislativa pone en vigencia una ley para que se tenga y se cumpla como ley de Estado. Y cuando hablamos de la publicación, es poner en conocimiento a los habitantes del país la existencia de una ley y que al mismo tiempo se le imprima la exigibilidad salvo a la disposición contraria de la misma. Es obligatoria desde su promulgación, es exigible desde su publicación, pues se presume que las personas llegan a conocer salvo disposición contraria en la misma. Una de las diferencias más grandes que ya nosotros podemos empezar a notar, en este caso con respecto a Bolivia,
y comparándolo con la legislación colombiana, es que acá en nuestro país la sanción presidencial es la firma que le da el presidente a cada una de las leyes que pasan por cada una de las cámaras cuando están en proceso de aprobación. Lo que pasa es que acá nosotros encontramos, y es una de las diferencias más grandes que de pronto se nos hace un poco más notorias, es que la ley en Bolivia es sancionada por el Congreso y que después simplemente pasa al presidente para que sea promulgada. Para hablar de la vigencia y la abrogación de las leyes, estamos diciendo que la vigencia es el tiempo en que la ley es exigible, puede crear delitos y penas y tiene carácter obligatorio y que nadie puede excusarse de su observancia. Una ley penal muere en virtud de su abrogación, o sea, deja sin efecto toda ley. Derogar por su parte es dejar sin efecto parte de la ley. La abrogación de la ley penal equivale, por decirlo así, a su muerte, desde el momento en que pierde su vigencia. Las tipificaciones y penas pierden su fuerza de ley y se convierten en historia penal sin coercibilidad, exigibilidad ni obligatoriedad. Podemos hablar de dos tipos de derogación de las leyes. La primera es la derogación expresa y la segunda es la derogación tácita. Con la primera, la derogación expresa, decimos que cuando otra ley de modo claro y terminante señala que un delito deja de existir. Un ejemplo de ello es el delito del adulterio que fue derogado por la ley del divorcio el 15 de abril de 1932. Y cuando hablamos de derogación tácita es cuando la ley cubre los mismos casos de manera diferente. Generalmente, en la derogación tácita se coloca en el último artículo la anotación que dice que quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Para hablar de irretroactividad de la ley penal, queremos decir que significa que la ley no se aplica a los hechos que se han producido con anterioridad a su entrada en vigor y tampoco a hechos posteriores a su derogación, que esto es la ultraactividad. Se dice que la ley es solo para lo venidero. Su fundamento o naturaleza anteriormente estaba en la intangibilidad de los derechos adquiridos. Hoy están las garantías que debe propiciar el Estado, la certeza y la seguridad jurídica. Pues si la ley fuera retroactiva se burlaría del principio de legalidad, ya que sus soportes son la reserva de la ley y la taxatividad. Podemos hablar también de las excepciones a la irretroactividad, que significa que la ley nueva se aplica a hechos anteriores a su entrada en vigor, pero solo si se favorece al delincuente. Se basa en, primero, razones humanitarias del derecho penal y de justicia. Segundo, la ley más suave reconoce que la ley anterior era injusta. 3. El aforismo de ampliar lo favorable y reducir lo que resulta odioso. Y cuarto, el límite de la retroactividad es la escasa peligrosidad del delincuente. La retroactividad de la ley más benigna de las medidas de seguridad y de los delitos de lesa humanidad. Una ley es más benigna si la pena para el mismo delito es más corta. También una medida de seguridad puede ser retroactiva. Con esto se reconoce que la ley nueva es más apropiada para llegar al fin que persigue. Y en los delitos de lesa humanidad se aplica la retroactividad porque los considera repugnantes y su no enjuiciamiento los haría impunes a sus autores. Determinación de la ley más benigna. Se determina a través de dos aspectos. El primero, por sanción de menos duración. Es obvio que la ley posterior será más benigna. Si coinciden el máximo y el mínimo de una sanción de la misma naturaleza,
puede no tener solución. Un ejemplo es una sanción más corta, pero más cruel. En este caso se debe ir a oír al delincuente. Otros no aceptan esto porque el derecho penal es de orden público. No se compara la ley anterior y la nueva, y con esto sacar una conclusión, ya que con esto se estaría creando derecho, es decir, leyes, y el juez no es quien crea, solamente aplica el derecho. Una ley más benigna es si la nueva ley produce resultados más provechosos, no solo en duración y naturaleza de la pena, sino también en las penas accesorias. La ultraactividad de la ley penal consiste en la aplicación a hechos de ley aun cuando ha sido derogada o abrogada, y la sentencia sigue firme aun cuando la ley temporal termine su vigencia. Los criterios para ella son: primero, en leyes temporales y excepcionales hay completa ultraactividad. Segundo, si ley temporal de policía establece nuevo delito, hay ultraactividad. Si la ley temporal aumenta una pena existente, no hay ultraactividad. En leyes transitorias hay ultraactividad porque se dan circunstancias no durables, pero que pueden producirse. En leyes excepcionales no hay ultraactividad porque se dan por condiciones de la sociedad, pero si ya hay normatividad ya no debe ser aplicada. Cuarta, no hay ultraactividad en leyes temporales, en leyes excepcionales. Como estos crean delitos, duran lo que dura su vigencia. Si termina, la ley ordinaria recobrará su vigencia. Cuando hablamos de la sucesión de las leyes penales, decimos que es cuando un hecho se comete con la ley vigente, pero luego del juicio se sentencia con otra nueva. Es decir, el delito se juzga con una ley, pero se sentencia con otra que da lugar al mismo delito, pero de modo distinto, y da lugar a 4 situaciones. La primera es que incrimina. La nueva ley es irretroactiva. La segunda es abolir. La nueva ley es retroactiva. La tercera es que agrava. La nueva ley es irretroactiva. La derogada, abrogada, es ultraactiva. Y la cuarta es que atenúa. La nueva ley es retroactiva. La anterior derogada, abrogada, no es ultraactiva. Esperamos que la anterior exposición haya sido de su agrado. Les agradecemos mucho por habernos recibido en este espacio. Que tengan un feliz día.